fíjense, observemos esta primera columna que está señalada y se dice nombre. ¿Nombre de quién? Nombre de los recipientes, ¿sí? Nombre de los recipientes que yo los encuentro en el laboratorio. Entonces, aquí imagínense, he tomado el D81. He tomado el GBS, el CT10, el G4. Así están con una marca de pintura nombrados esos recipientes. Entonces, para no perdernos del registro que yo debo hacer en una libreta, pongo estos nombres. Entonces aquí esos tamices deben estar limpios, bien lavados, bien secos, tal como los encontramos en laboratorio, y asimismo debemos dejarlos devolviendo. Acuérdense que hay que mostrar nuestra cultura, nuestra dignidad en devolver limpia las cosas y bien tratadas, ¿correcto? Entonces, en la segunda columna, observa, aquí dice peso de la taza en gramos. Es decir, este recipiente de 81 lo debo pesar, ¿sí? Entonces, estos pesos tienen una precisión del 0.1% de tolerancia. Entonces, es bastantísimo, ¿no es cierto? O sea, muy precisas. Entonces, esta taza, este recipiente de 81 pesa 56,27 gramos. Así, hacia abajo, cada uno tiene un peso registrado. Luego, entonces, yo para sacar el contenido de humedad, le pongo una muestra a este recipiente. Claro, en condiciones húmedas. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Peso este material más la taza. Entonces me dice que pesa 527.81 gramos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? La llevo al horno. 24 horas. Acuérdate que debe haber asistencia al siguiente día y a la primera hora debes estar ahí sacando las muestras. Si vas a las 3 de la tarde ya no las encuentras, porque hay otros jóvenes que necesitan el horno, ¿sí? Que te quede bien claro. Entonces, 8 de la mañana, sacas tus muestras y pesas. Fíjate, ¿cuánto pesa el recipiente de 81? 503.76. Por sentido común ya sabes qué es lo que tienes que hacer, ¿no es cierto? Entonces, correcto. ¿Qué digo? ¿Cuánto pesa la muestra húmeda? Tengo el peso del tamiz o de la tacita, perdón. Entonces, a esta muestra seca lo que hago es restarle este valor. Míralo aquí, aquí está. Ahí se dibuja. ¿Sí ves? Entonces, le resto el valor del tamiz y lo que sobra es la muestra húmeda. Y la muestra seca hago lo propio, exactamente lo mismo. Entonces tengo que restar el valor de la taza a la muestra seca y ya la tengo en la muestra seca. ¿Qué me dice esta ecuación del contenido de humedad? Míralo. Pongámoslo aquí. Eso me dice que el contenido de humedad no es más que el peso del agua, es decir, el agua absorbida que está ahí, dividida para el peso seco, multiplicado por 100, y eso es el porcentaje de humedad presente. Ahí lo tienes. Entonces esos pesos, yo lo que hago es dividirlos, ¿no es cierto? Es decir, 471 dividido para 447. Multiplico por 100 y eso me dice que yo tengo 5.37. ¿Sí? Esto es muy fácil.
Incluso aquí yo puedo sacar un promedio, ¿no es cierto? Porque yo necesito hablar del promedio de la... Mira, ¿cuánto sería el promedio? 538. Y ahí... Vean, 5,38% de contenido de humedad presente en el árido fino. Exactamente lo mismo ocurre con el árido grueso. Fíjate que el árido grueso, por ser grueso, él no tiene muchos granos, o sea, muchos diámetros. Entonces aquí dice suficiente con 2. Entonces digo que el recipiente denominado AGML y el número 40 pesa cada uno 166.35 y 169.34. ¿Viste? Entonces, ¿qué pasa? Que el peso de la taza más la muestra pesa 3.200 gramos. Y el peso de la taza más muestra seca pesa 3.159. El diferencial de estos es evidente que es agua. ¿No es cierto? Entonces hago lo mismo que hice en el agregado fino. Entonces registro el peso de la muestra húmeda y registro el peso de la muestra seca. Y saco el contenido de humedad y si quieres aquí te lo pongo los factores que están involucrados. Entonces dice que 3033.65 lo debo dividir para el peso de la muestra seca. Y multiplico por 100 y tengo mi valor. Una pregunta. ¿Qué entendieron en esta pequeña descripción de este ensayo? ¿Hay algún problema? ¿Hay alguna duda? ¿No lo están entendiendo? ¿Los primeros 3 qué? Claro, usted lo primerito que hace es pesar la taza vacía en una balanza. Luego la llena de material y le registra su peso. Tal como dice aquí, peso de la taza más muestra húmeda. Y luego lo que hace es registrar el peso de la muestra seca, ya después de salir del horno. Estas dos últimas columnas son cálculos de estas primeras consecuencias que están aquí. ¿Alguna? Sí. ¿Correcto? ¿Alguien que no le quedó claro esto? Una preguntita. ¿Cómo sacó, me puede repetir, por favor, cómo sacó el contenido de humedad? Así como está aquí. A ver, por aquí puse esta ecuación de aquí. Solo hay que aplicar esta ecuación. Contenido de humedad es peso del agua, peso seco. O peso de la condición húmeda para el peso de la condición seca. Y si yo pongo el cursor aquí y me remito acá, me dice qué valores están relacionados. Ah, ya. Muchas gracias. ¿Sí? Ingeniero, disculpe una pregunta. La ecuación que se va a ocupar en este ejercicio es la de capacidad de absorción.
la ecuación de capacidad de absorción? Sí, estoy un poco confundida ahí. No, verá, esto se refiere al agua que está presente en un árido. A la humedad. A la humedad, sí, a la humedad bueno, anoche llovió. Y ¿Ya? quiero ver cuánta agua tiene mi material. Que la capacidad de absorción es otra cosa. Hay vuelta, y yo digo, tengo que saturar al granito. Dejarlo en agua unas 24 horas. Y si el granito es muy denso, es de buena calidad, es una roca andesita, tengo que dejarlo mucho más tiempo, hasta 72 horas. Lo que en una piedra pómez haría falta unas 6 horas. Entonces, una cosa es el contenido de humedad y otra cosa es la capacidad que tiene para absorber agua esa partícula. Ah, ya. Ya, muchas gracias, ingeniero. Gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Acuérdense, jóvenes, que yo voy a poner ejercicios de estas cositas. Es decir, en la siguiente muestra, el recipiente 1, el recipiente 2, el recipiente 3, el recipiente 4. Bajo sus propios criterios, escriba el peso de esos recipientes en gramos. Entonces, tú asumes un peso y luego digo, de la misma manera, asuma los pesos de la muestra. Es decir, cuánto peso le va a poner usted a ese material. Entonces, usted sabe que la respuesta debe ser peso del del recipiente más la muestra húmeda. ¿Sí? Y yo puedo decir, continuando, usted debe registrar el peso de la taza más la muestra seca. O también podría decir, registre los pesos de los materiales sacados del horno. Finalmente puedo decir, escriba los contenidos de humedad. Por eso les pregunto, ¿está claro esto? Sí, ingeniero, creo que está claro. Correcto. Sí, ¿Algún joven que me pueda explicar? Porque me acabo de olvidar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es esto del contenido de humedad? Por favor, explícame. A ver, voy a desplegar la lista entonces. No importa que tengas errores. Yo, ingeniero, le puedo decir. Muchas gracias, joven. Adelante. A ver, el contenido de humedad es la cantidad de agua que muestra. Exactamente. Bien. Excelente. Sí. Se calcula con la diferencia de la muestra húmeda menos la muestra seca sobre la muestra seca, y eso multiplicado por 100. Excelente. Nos da el valor que tenemos. Ya. Fíjese. Y lo demás es describir sencillamente lo que está en la tabla. ¿Sí? Entonces aquí lo que tenemos que tener es sentido común para apreciar estas partes que están aquí. ¿Sí? ¿Alguien, por favor, requiere de alguna aclaración? Sin embargo, podríamos hacer ejercicios de esto, ¿verdad? Podríamos cambiar aquí estos datos. ¿Sí? Ingeniero. Dígame. El valor de 5.38, ¿de dónde lo saca? 5.38, 5.38. El que está de amarillo. ¿A este? Es un promedio. Sí. Es un promedio que yo lo hago, verá, voy a borrar esto. Yo lo hago así tan fácil aquí, mire, señalo así.
y me ubico encima de esa celda en amarillo. Y voy acá a la parte superior derecha de la hoja, aplasto en sumatoria y aquí tengo, ¿qué quieres? Sumar, promedio, etcétera, etcétera. Entonces yo digo el promedio. Y ahí está. Este es el promedio de contenido de humedad de toda la muestra. ¿Sí lo está entendiendo? Sí, ya. Muchas gracias. Correcto. Ingeniero, yo tengo una pregunta. Cuando estamos en laboratorio, ¿es necesario hacer ese promedio o no? Evidentemente, claro. Y usted, hay muchos jóvenes que esto ya lo llevan automatizado, ¿sí me entiende? O sea, ustedes, no sé, deben hacerse muy amigos del Excel. Y llevar esto, ¿qué voy a hacer? Contenido de humedad. Y debes llevar en mente esto de contenidos de humedad. Ya, ahí fue mejor. Descríbame los pasos, por favor. Paso 1. Paso 1. Un joven que me diga cuál es el primer paso. Pesar la taza. El peso de la taza. Peso de taza. Paso 2. El peso con la muestra húmeda. De la taza más la Peso de muestra. la taza con muestra húmeda. Ajá. Peso de P. Peso de la taza De muestra más Más muestra húmeda. muestra húmeda. ¿No es cierto? Paso 3. El de la taza con la muestra seca. Muestra seca. O sea, aquí, ¿no es cierto? Horno. ¿No es cierto? Horno, 2 puntos. Peso de la taza. Peso de la taza más muestra seca. ¿Sí? ¿Ya? Paso, este sería 3. Paso 4. ¿Cuál sería aquí? Peso de la muestra húmeda. Peso de la muestra húmeda. Y aquí no dice peso de la taza más muestra, aquí por diferencial, ¿no es cierto? Pero solo eso sería de la taza, ahí sería de la muestra húmeda, pero el total de todo. Sí, peso de la muestra húmeda. Paso 5. Peso de la muestra Peso de seca. la muestra seca. Peso de la muestra seca. Paso 6. De humedad. Cantidad de humedad. Porcentaje Aquí. de humedad. Cantidad de humedad. Voy a poner aquí así con una nomenclatura más facilita. Porcentaje de humedad. ¿Sí? Por ahí. H mayúscula. Exactamente. Escribamos la ecuación. El porcentaje de humedad es igual a qué? Peso de la muestra húmeda. No sé. Peso de la muestra húmeda sobre el peso de la muestra seca. ¿Por qué? Sí, es la primera, el enunciado general, desglosemos. Sería la muestra la muestra húmeda menos la muestra seca, todo eso sobre la muestra seca multiplicado por 100 para sacar el Exactamente. porcentaje. Sería el peso de la muestra húmeda menos el peso de la muestra seca. Todo esto dividido para el peso de la muestra seca y todo esto multiplicado por 100. Ingeniero, una Sí. pregunta, lo que se refiere a peso de muestras, todo eso ya nos darían, ¿verdad? Nosotros lo único Claro, que está acá ya en los datos. lo único que tendríamos que sacar nosotros es el porcentaje de humedad. Exactamente. Y esto es el porcentaje de humedad. Está aquí, mira. Bueno, ahí ahora sí vamos acá. Mira. Aquí peso del agua para el peso seco
no lo estás viendo así. Tienes que si quieres hacerte dos columnas o simplemente poner igual aquí y hacer este diferencial que lo hace aquí. Míralo, si lo ves aquí el diferencial entre la columna F8 menos la columna G8. Es decir, en la fila 8, la columna F, 471 menos 447. ¿Qué es esto? Y dividida para G8, es decir, para 447 multiplicado por 100. Esta ecuación de aquí es la que tienes que vislumbrar aquí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta adicional, alguna consulta? Chicos, ¿todo está bien? Sí, Ingeniero. Exactamente. Entonces, acuérdate tú que te voy a mandar a hacer ejercicios de estos, pero no así como tú lo ves, sino que aplicado a la vida real. ¿Sí? Es decir, ¿cómo lo podríamos hacer, por ejemplo? Se tiene una relación agua-cemento de tanto y el material a usar en el día de hoy se encuentra bajo condiciones de humedad, producto de un aguacero. Usted debe corregir el valor agua-cemento. Saber cuánta agua hay en un metro cúbico de agregado grueso, en un metro cúbico de agregado fino. Porque su diseño de hormigón está hecho en condiciones secas. Así que necesitamos saber cuánta agua ya tiene usted adicionada, porque de lo contrario su muestra sería demasiado fluida. ¿Sí entienden lo que voy a hacer para enviarles los ejercicios? Sí, ingeniero. ¿No es cierto? Es como que si yo tengo la relación agua-cemento, tantos kilos de cemento, tantos litros de agua, muy bien, eso debo poner, pero siempre y cuando el material esté seco. Tampoco es que lo puedo mandar a secar al horno para ponerme a hacer el concreto. ¿Qué implica? Que ya hay agua. Y esa agua ya es parte de la relación agua-cemento. Entonces, aquí tengo que decir cuánta agua tengo ya adicionada. Ajá, entonces este ensayo me sirve para eso. Entonces aquí me dice que tengo el 5.37%. Correcto. ¿Cuánto es en litros? Correcto. Entonces fíjate que aquí basta decir que yo en peso, fíjate, por aquí está el peso, el pesito de la muestra húmeda, mira, 471 versus el peso de la muestra seca, ¿cuánto es? Hagámoslo aquícito, ese diferencial. Igual. Mira, entonces digo, este valor menos este valor. Y doy enter y me dice que tengo 24.0 gramos de agua. ¿Sí lo ves? 24.05 gramos de agua. Acuérdate que estoy utilizando una densidad 1 para el agua. Entonces, ¿cuánto tiene en litros? Entonces digo igual. 24, un litro tiene 1000 gramos, si hablo de densidad 1, ¿no es cierto? A este dividido para 1000. Tengo 0,24 litros de agua. 0,24 litros de agua. ¿En qué tanto de muestra seca? ¿O en qué tanto de muestra húmeda? En 471, mira. ¿Sí? Correcto.
Entonces, 1 metro cúbico, por decirte algo, ¿cuántos gramos tiene? Fíjate, para poder sacar cuánta agua hay en 1 metro cúbico. Entonces, eso hace que yo necesite saber cuánto pesa 1 metro cúbico de agregado. Así que para eso necesito conocer la densidad. ¿Sí ves? Qué importante es conocer la densidad. Entonces yo lo que haría es agregarte en el dato la densidad del material en condiciones secas y en condiciones sueltas. Vale 2000 o un poquito menos. A lo mejor 1865 kilogramos por metro cúbico. Si te das cuenta que es bien facilito hacerlo. De esa manera tenemos que entender a los ejercicios, chicos. ¿Sí? Claro. Haríamos un primer intento de hacer esta tablita exactamente, cambiándole unos valores y decir simplemente... Necesito entender bien. Necesito entender al máximo esto. Otro de los temas sería, asimismo, se tiene un vehículo con capacidad para, ¿cuántas serían? Unas 12 toneladas. Pero el material está húmedo. ¿Cuántos metros cúbicos de material se puede cargar en condiciones húmedas para no sobrecargar la capacidad del vehículo? ¿Sí? ¿Sí están entendiendo, jóvenes? Sí, ingeniero. Entonces eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Esto se les puede haber llevado en un estudio de caso, pero mejor los doy por las partes desagregadas, donde el tiempo invertido sea menos y puedan entenderlo. ¿Sí? Ingeniero, ¿usted nos va a mandar los ejercicios por el Canvas? Sí, eso se los entrego en la próxima clase. Ah, ya. Gracias, ingeniero. Bien, entonces se nos ha ido el tiempo y yo tengo más recursos que enseñarles aquí. Bien, aquí entonces les dejo esta tarea para que me la entreguen el día de mañana que tenemos clases, ¿verdad? ¿Sí están viendo? ¿Se están viendo lo que yo veo? No, ingeniero, estamos viendo la tabla de Excel. La tabla de Excel. Entonces tengo que, ¿qué es lo que tengo que hacer? Wow. Ingeniero, hay una pregunta. Verá, nos mandó un resumen acerca de la norma 872 y no hay ningún espacio para subir. Sí, yo en cuanto les envié, lo puse. ¿Quién no pudo subir ese resumen? Yo, ingeniero, no había ningún link para subir el resumen. A ver. No, ustedes no escucharon bien. No era... Ahora están viendo ya la tabla, ¿verdad? La diapositiva. Sí, ahora sí. Ya. Verán, no había tal deber de resumen. La 872, vuelta de densidad saturada superficialmente seca, de densidades compactadas, de densidad seca al horno, de relación agua-cemento. Hemos hablado de granulometría,
hemos hablado ahora de contenidos de humedad y así por el estilo. ¿Sí? Entonces aquí pensé hacer un taller, pero el tiempo se nos vino encima. Aquí hay un debercito que ahora lo tienen que hacer. ¿Qué dice? Grafique la curva granulométrica en la faja que le corresponde. Entonces aquí tienes estos materiales como datos y ya están aquí. 2. Indique si la misma cumple con los requerimientos de la norma. 3. Calcule el módulo de finura. ¿De qué tipo de arena se trata? Claro, en base al módulo de finura, acuérdate que él va de 2.3 a 3.1. Entonces habíamos dicho que si se apega hacia el 3.1 es arena gruesa, si se apega al 2.3 es arena fina. Entonces ese módulo de finura se calcula con la sumatoria retenida acumulada de todos los tamices, dividido para el valor que le corresponde para que pueda ser. ¿Cuáles son? El número de tamices que retiene. ¿Sí? Entonces, ese valor, esa forma de sacarlo, está en las normativas que yo les di. Entonces, fíjate, ahí yo no tengo que decirte, haga un resumen. No. ¿Sí? Entonces, de esto, entonces tienes que graficar esto y vamos interactuando en la tarde o en esta misma mañana o durante la noche. No dudes en escribirme al grupo de WhatsApp que creamos para estos fines y cualquier duda, entonces la vamos chequeando, ¿sí? Entonces aquí lo que hay que hacer es adicionar los límites. Estos límites que están aquí. A ver, pasa. Ay, mira estos. Tienes que graficar a estos y luego te diriges hacia esta tablita y lo que haces es graficarla. Aquí hay que terminar de completar esto y ya pues con esos materiales puedes tranquilamente graficar la curva. ¿Sí? Graficas la curva así como está aquí. Aquí. Pero aquí la diferencia es que solo está el material, mira. No está la faja. Aquí hace falta que entre la faja. ¿Sí? Entonces aquí para hay que graficar la faja y graficar este material que está aquí. ¿Sí? ¿Alguna duda con esta tarea, chicos? Ingeniero, yo tengo una duda. Dígame. Verá, es que puede regresarle una diapositiva, tal vez. Sí. Como ahí dice que tenemos que graficar la faja, o sea, son los límites superior y el inferior, ¿no? Sí. Que es sobre el porcentaje que pasa. Entonces, digamos, ahí dice tamiz número 40. Y yo no entiendo, o sea, cuáles serían los límites ahí, porque según la norma hay el 30, el 16, el 50 y se tomaría entre el 30 y el 50 o... Exacto, lo que le corresponde. Usted acuérdese cuánto en milímetros mide el tamiz número 40, es decir, sumario. Ya. Entonces, eso sería 4.25, ¿no es cierto? Entonces está aquícito. Déjeme ver si puedo. Está debajito del 4.75, ¿sí o no? Sí. Ya. Entonces ahí es donde usted debe ingresar el tamiz número 40. Y aquí, ¿qué pondría usted? Aquí tiene que ser súper hábil, digamos. Poner lo que le corresponde a una abertura.
es lo que le corresponde a una abertura inferior a 4.75 y superior a 2.36. Es decir, que esté entre esta faja y este límite. Entre este límite y este límite, ¿sí? ¿Cuánto le correspondería? Por ejemplo, imagínense, aquí no puede poner usted de 0 a 30 en medio de estos dos, ¿no es cierto? Entonces, sí, más o menos tiene que idearse porque aquí va a crear un espacio. ¿Sí? Y con el número 10 es lo mismo, ¿no? Y si hubiera el número 10 que puede estar por aquí, no sé, no está. Ah, pero es el de acá abajo, el nuestro ahora. Hacemos exactamente lo mismo. ¿Sí? Gracias, ingeniero. Correcto. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, una pregunta. Usted dice Dígame. que ahí se crea un espacio, ¿no? Sí. Entonces nosotros tenemos que interpolar. No tanto, a simple vista. Allá lo que nosotros creamos conveniente. Exactamente. Entonces, fíjese, vamos a suponer que usted pone un número disparado aquí. Cuando grafica la faja, esa faja va a sufrir algo que no es común, ¿sí me entiende? Ya. Entonces usted va a ir modificando esto que vale. Ah, mira, chévere. Y de eso tiene que sacar una conclusión y decir, muy bien, y observar entre que pasa y este que pasa acá, esos dos vecinos, para generar un espacio aquí entre los dos y darse cuenta. Y eso tiene que escribirlo en su cabeza. Y si puede, me lo escribe en el archivo de ver para valorar el estudio que usted está haciendo. ¿Estamos? No responden nada los chicos. Sí, una pregunta. Dígame. Ya, el tamiz, digamos, ahí nos dice número 4, número 10, número 40. Sí. Entonces nosotros eso tenemos que consultar qué tamiz sería, o a qué tamiz se acercaría, o eso también está en alguna norma. No entiendo la pregunta. ¿Qué tiene que hacer con estos tamices? ¿Me dice? O sea, para saber qué valor tienen según la norma. ¿Qué valor tienen en estos límites? Sí. No, usted simplemente observa. Por ejemplo, ¿qué tiene aquí usted? Tiene el 9, el 475, el 2, el 1, el 3 y el 150. ¿Y qué tiene acá usted? A ver, aquí. Tiene el 10, el 200 y el 400. El 40, perdón. El 10 y el 4. En primer lugar, se trata de un agregado fino, ¿no es cierto? Sí. Entonces, usted viene acá y aparentemente ninguno de los que están ahí está. ¿Sí me entiende? Mire. Aquí, el 200 acá, el 200 no está. Aquí, el 40 y acá, el 40 no está. Aquí, el número 4, acá, el 4 no está. Está interesantísimo. Entonces lo que tiene que hacer es ubicar aquí estos valores de los tamices, solo estos valorcitos, meterlos aquí, donde correspondan, ¿sí me entiende? Entonces acá se le va a formar un espacio. O sea, ingeniero, lo que falta sacar en esta tabla serían los porcentajes. Exactamente. Pero esos porcentajes tienen que ser buscados por tanteo. O por... Hay una de las tablas... Déjeme ver si la puedo encontrar a esa tabla. Esa tabla la tenía puesta aquí. Algo pasó y se me borró. Déjeme buscar un ratito. Es la clase 5. Sí, la clase 5. O también está en la norma. En la 696. A ver, aquí está.
Tablita, tablita, tablita. Vaya esa tabla. Fíjate. A ver. Esa tabla se me escapa. Es la tabla que está en la 872, página 5 de la 872. A ver. Ya. En la 872 de la tabla, traten de anotar al menos, o si no, verán, tienen que remitirse a la tabla 2 de la página 5 de la norma 872. ¿Sí? Aquí están los números de tamaños, es decir, cada muestra, digamos así, una muestra rara, una súper rara, una rarísima, un material de una cantera súper rara, entonces se enumeran aquí, en la primera columna, dice el número de tamaño, digamos, sería muestra 1, muestra 2, 3, la 357, la 4, la 5, la 56, la 57, la 6, la 67, etcétera, etcétera. Entonces aquí te da valores en la siguiente tabla y te está diciendo de 90 a 37.5. No es el caso de nosotros. ¿Sí lo ves? Entonces aquí me dice de 4.75 a 1.8. Déjame verla. A ver, ¿dónde estoy yo? Creo que se está. Por aquí fuimos, aquí está la tarea. Ajá. Mira, verás, te voy a poner dos extremos. La muestra 1 o el número de tamaño, hay uno que dice en la tabla 2 de la 872. Y dice que los diámetros van de 90 a 37.5. ¿Es este nuestro caso? ¿Joven? No. ¿No es cierto? Lo nuestro va desde la 4 hasta la 200. Pero así no lo voy a encontrar. Entonces yo voy y busco y dice, aguanta, aquí tengo una que se parece. Desde la 4.75 a la 1.18. Fíjate. El tamiz número 4 es 4.75. ¿Ves? Y la 1.18, ¿cuál es el otro límite? El tamiz número 16. El tamiz número 16. Entonces, como no lo tengo aquí, pero es la que se adapta, porque estoy más o menos, porque la otra, imagínate, voy de 90 a 37.5, no me corresponde. Y es la única que me trata de eso. Entonces me voy a la derecha, mira. Sigo a la derecha, todo cero. Ah, y me encuentro con el 9.5. ¿Qué me dice el 9.5? Que esa abertura, dice, de tamiz me está ayudando un poquito aquí y me dice que este material debe tener un porcentaje de pasante 100, el 9.5. Y el 4.75 de 85 a 100. Y el 2.36 de 10 a 40. Y el 1.18 de 0 a 10. Y el 300 de 0 a 5. Si ves cómo me está dando ya una posible tabla. ¿Algún documento? ¿Perdón? ¿Nos está indicando algún documento? Sí, yo estoy leyendo en mi archivo físico la tabla número 2 de la norma 872. Ya, muchas gracias. Sí. Entonces te digo que este trabajo, verás, llegas, no que llegas, ya mismo en tu oficina, abres la 872. Buscas
la página 5 y ahí encuentras la tabla 2. Entonces, en la primera columna llegas hasta el fondo, es decir, donde dice 9. Y aquí dice en la segunda columna de 4.75 a 1.18. Eso significa que es la muestra registrada aquí en la tabla la que más se asemeja a este tipo de granulometría raro que tenemos aquí. Entonces acá, ya bien a la derecha, en las últimas columnas te da los límites. Eso entonces, jóvenes, es como quien dice un reto. Para esto tienes que abrir, voy a escribirlo aquí de una vez, insertar. Ya. Apoyarse en la tabla 2 de la norma técnica ecuatoriana 872. Columna 1. Columna 1. 9A. Ingeniero. ¿Puedo hacer Dígame. una pregunta? Dígame. No importa que esta tabla sea para áridos gruesos y nosotros estemos haciendo con árido fino, porque en cambio en esa misma norma, en páginas anteriores, está una pequeña lista con los porcentajes que pasan del árido fino. En la página 2. Es la que tenemos aquí. Esta. Porque acá Esta estaba es. confundiendo. Sí, entonces yo le quería poner un ejemplo para ver si le comprendí bien. Sí, es decir, usted puede ubicar esto, pero aquí note que no está este material de aquí. Digamos, en un caso hipotético en el que, suponiendo, mi tamiz sea, digamos, de 1 milímetro. Entonces Ya. yo puedo poner que el porcentaje que pasa está entre 60 y 50, digamos así. No, entre 50 y 60, ¿sí? O... Sí, o sea, usted tiene que apoyarse en esta primera tablita que está aquí. Allá. Y después, si no consigue apoyo aquí, por favor, apóyese en la tabla 2. Por eso está en la última fila como último recurso. Allá. ¿Sí? Ya, gracias, ingeniero. Entonces ahí puede interactuar, ¿ok? Solamente voy a correr lista, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Para cuándo dijo el deber? Disculpe, ingeniero. Para mañana creo que tenemos la clase. Ah, ya, muchas gracias. Ujú. ¿Ustedes son de la? No. Del B, ingeniero. Muy bien. Ahí estamos, 19. Clase 6. Armijos Cabrera. Presente. Lisa, con lo del punto, también le decimos mientras toma la lista. Ah, sí, claro, si no, imagínate cuándo. Gracias por hacer mi acuerdo. Y Alicia. Asignado. Celis Arango. Presente. Ceballos Carreón.